El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por un enemigo tan despiadado como los ejércitos enfrentados. El clima ruso, la Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, mostró desde el inicio las ambiciones alemanas por conquistar vastas extensiones del territorio soviético. Sin embargo, el clima, tan impredecible como brutal, se convirtió en un adversario insalvable para las tropas de la Wehrmacht. El frío extremo, los vientos helados y las nevadas continuas fueron solo el comienzo del sufrimiento. Las temperaturas caían por debajo de los 30 grados bajo cero, congelando equipos y dejando a las tropas alemanas mal equipadas para sobrevivir en un entorno tan brutal. Muchos soldados de la Wehrmacht empezaron a sufrir de hipotermia, algunos perdiendo miembros debido a las congelaciones y otros muriendo en el camino. Los vehículos se atascaban en la nieve profunda, las armas no funcionaban y la logística se vio completamente desbordada. De la victoria al colapso, la Wehrmacht frente al frío y el barro. El verano inicial parecía favorable. Con temperaturas frescas que rondaban los 20 grados centígrados, el avance nacionalsocialista fue rápido y efectivo. En pocos meses, tomaron ciudades estratégicas como Smolensk y capturaron vastas extensiones de territorio. A pesar de la resistencia de la potencia comunista, la moral entre los soldados alemanes era alta, alimentada por los éxitos iniciales. Sin embargo, este optimismo pronto comenzó a desmoronarse. El calor del verano y las largas jornadas de marcha agotaron a las tropas y desgastaron los recursos logísticos, mientras las líneas de suministro se extendían peligrosamente hacia el interior ruso, dificultando el abastecimiento. El verano dio paso al otoño, y con él llegó la temida Rasputitsa, ese periodo en que las lluvias incesantes convierten los caminos en lodazales intransitables. Los vehículos quedaban atascados en el barro y el avance germano se ralentizó drásticamente. Las tropas, cada vez más extenuadas, veían cómo su ímpetu inicial era frenado no solo por las fuerzas soviéticas, que aprovecharon para reorganizarse y lanzar contraataques, sino por un terreno que parecía aliarse con sus enemigos. Este periodo marcó el principio del desgaste alemán. Cuando llegó el invierno, lo hizo con una ferocidad que superó todas las expectativas. Las temperaturas comenzaron a desplomarse en noviembre y diciembre, alcanzando los 20 grados bajo cero y, en enero, los 30 grados bajo cero en varias regiones. Este invierno de 1941 fue uno de los más severos registrados, y la Wehrmacht estaba completamente desprevenida. Algunos soldados germánicos utilizaron periódicos para intentar aislarse del frío, pero estas medidas resultaron ineficaces frente a las heladas implacables. Las bajas por congelación y enfermedades como la neumonía aumentaron dramáticamente, debilitando aún más a un ejército ya exhausto. Mientras tanto, los militares rusos demostraron una preparación mucho más adecuada para enfrentar el invierno. Equipados con abrigos acolchados, gorros de piel y botas forradas, soportaron el clima con mayor eficacia y aprovecharon su ventaja. En diciembre del 41, lanzaron una contraofensiva que obligó a las fuerzas alemanas, desmoralizadas y físicamente deterioradas, a retroceder. Este movimiento marcó el fin del avance hacia Moscú, poniendo fin a la fase ofensiva germana en el frente oriental y mostrando las primeras grietas en la aparente invencibilidad del ejército nazi. Las mismas estaciones posteriores continuaron siendo un factor crucial en el curso de la guerra. En 1942, durante la Operación Azul, los enemigos ocupantes intentaron dirigirse al sur en busca de los campos petroleros del Cáucaso. Aunque esta ofensiva tuvo lugar en verano, el desgaste acumulado y la resistencia soviética limitaron su alcance. Hacia el invierno, la tragedia climática volvió a golpear durante la batalla de Stalingrado, donde las temperaturas extremas y la falta de recursos condenaron al Sexto Ejército alemán. En enero del año siguiente, con temperaturas que desafiaban la vida humana, los germanos se rindieron, marcando un punto de inflexión en el conflicto. Pero estos son solo algunos de los detalles asociados al clima durante aquellos sucesos. Hay muchos datos que faltan por revisar al respecto y que moldearon el destino de la guerra. Para comenzar, podría citarse la resistencia de los invadidos, muchas veces inusual.
El ataque sorpresa lanzado por Alemania en el frente oriental desplegó a más de 3 millones de soldados a lo largo de un vasto territorio que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Durante las primeras semanas, el impacto fue devastador para la Unión Soviética. Millones de combatientes capturados, vastas áreas ocupadas y pérdidas materiales incalculables. A pesar de este golpe inicial, la resistencia rusa comenzó a consolidarse, marcando el inicio de una prolongada y brutal lucha que se desarrollaría durante años. El estado climático desempeñó un papel crucial desde el principio, mientras que las fuerzas alemanas, mal equipadas para las temperaturas extremas, luchaban contra el frío. Los soldados soviéticos mostraron una capacidad asombrosa para resistir y adaptarse al clima. Su equipo, que incluía ropa de lana y abrigos diseñados específicamente para el invierno, les permitió mantener la efectividad en combate incluso cuando las temperaturas caían por debajo de los menos 30 grados Celsius. Vestidos con uniformes inadecuados, se enfrentaban al clima con desesperados intentos de improvisación que eran insuficientes frente a las heladas constantes. El frío no solo afectaba físicamente a las tropas, sino que también influía psicológicamente en el campo de batalla. En una escena recurrente, las tropas germánicas observaban, desconcertadas, cómo los militares rusos seguían avanzando incluso después de recibir heridas mortales, como si el dolor no pudiera atravesar las capas de su resistencia helada. Este fenómeno, alimentado por el letargo neurológico que provocaba el frío extremo, transformó a los combatientes del Ejército Rojo en figuras espectrales que desafiaban las expectativas y aterrorizaron a los invasores. Para explicarlo en otros términos, era como si el frío los dotara de un sedante natural que les permitía seguir actuando en el campo de batalla. Recibían impactos de bala indoloros en ese momento. La familiaridad de los soviéticos con su entorno les dio una ventaja decisiva. Los bosques densos y montañas cubiertas de nieve se convirtieron en aliados naturales que favorecieron las emboscadas y ataques sorpresivos. Durante la batalla de Moscú en diciembre de 1941, las tropas del país tomado aprovecharon el agotamiento y la mala preparación de los alemanes para lanzar contraofensivas devastadoras. En paralelo, los partisanos rusos, ocultos en áreas rurales y boscosas, adoptaron tácticas de guerrilla que incluían emboscadas nocturnas y la estrategia de tierra quemada, destruyendo recursos que podrían haber sostenido al enemigo. El llamado General Invierno jugó un papel central en la resistencia rusa. En lugar de simplemente soportar el frío, lo utilizaron como un arma estratégica. Este clima extremo, junto con el ingenio táctico comunista, resultó decisivo en la Operación Urano. En esta, los soviéticos rodearon a las fuerzas germanas, ejecutando ataques sorpresivos y aprovechando la nieve y el hielo para cubrir sus movimientos. La resiliencia de los invadidos no se limitó a su habilidad para sobrevivir. Era una fuerza activa que atacaba incluso en las circunstancias más extremas. Los soldados, endurecidos por conflictos previos como la Guerra de Invierno contra Finlandia, no solo eran capaces de soportar el frío, lo utilizaban como una herramienta de combate. A medida que avanzaban, parecían imperturbables por las heridas y el clima, avanzando con una determinación que desafiaba las limitaciones humanas. En los años siguientes, esta combinación de resistencia, adaptación y conocimiento del terreno fue crucial para detener la ofensiva alemana y, finalmente, revertir el curso del conflicto. Acorralados e indefensos, como el frío impidió avanzar o retroceder a la Wehrmacht, el vasto territorio de la Unión Soviética, con su inmensidad y hostilidad, se convirtió en una trampa mortal para las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, dificultando tanto sus avances como sus intentos de retroceder y establecer nuevas posiciones defensivas. La extensión del frente, que abarcaba desde el mar Báltico hasta el mar Negro, planteó un desafío logístico monumental. Las líneas de suministro, estiradas peligrosamente hacia el interior nacional, se volvieron cada vez más ineficaces, dificultando el transporte de tropas y recursos necesarios para sostener operaciones prolongadas. El clima extremo del Frente del Este fue uno de los factores más devastadores. En el invierno de 1941, nevadas intensas cubrieron el terreno con capas de hasta 1,5 metros de nieve, dificultando la movilidad y paralizando vehículos y oficiales.
A esta situación se sumó la Rasputitsa antes mencionada. Los vehículos quedaban atascados y las tropas, exhaustas, apenas podían avanzar. Estas condiciones no solo ralentizaron las operaciones, sino que también impidieron el establecimiento de defensas estables y dificultaron el repliegue ordenado de las fuerzas alemanas. La geografía del territorio ruso añadió una capa adicional de dificultad. Bosques densos, vastos pantanos y ríos amplios como el Dnieper y el Volga dividían el paisaje, convirtiéndolo en un campo de batalla inhóspito. Estos obstáculos naturales ralentizaban el movimiento germano y al mismo tiempo favorecían a los defensores soviéticos, quienes aprovecharon el terreno para organizar contraataques y emboscadas. Las dificultades logísticas no se limitaban al terreno y el clima. La infraestructura en el frente oriental era gravemente insuficiente. Las carreteras y ferrocarriles eran escasos y mal mantenidos, incapaces de soportar el peso de una operación militar de tal magnitud. Las fuerzas alemanas se vieron obligadas a depender de rutas improvisadas, lo que agravó aún más su incapacidad para trasladar tropas y suministros con rapidez. Estas deficiencias se hicieron más evidentes a medida que el conflicto avanzaba, dejando a las fuerzas invasoras cada vez más vulnerables. El verano no ofrecía alivio alguno. Las altas temperaturas levantaban nubes de polvo que reducían la visibilidad, complicando la coordinación entre unidades. La falta de agua y sombra agotaba físicamente a los soldados, debilitando su capacidad de lucha. En esta situación, retroceder era casi tan difícil como mantener posiciones defensivas. Atrapados entre un terreno inhóspito y un enemigo cada vez más organizado, las tropas germánicas se enfrentaron a un desgaste continuo. El punto de inflexión llegó con la Operación Bagration en el verano de 1944. Los soviéticos, aprovechando las vulnerabilidades alemanas, lanzaron una ofensiva devastadora que destruyó gran parte de las fuerzas del eje en el frente del este. La combinación de un terreno desafiante, condiciones climáticas extremas, líneas de suministro extendidas y una presión implacable por parte de las fuerzas rusas selló el destino de los ocupantes. Incapaces de avanzar o retroceder, quedaron acorralados en un escenario de decadencia inexorable. A pesar de sus intentos por adaptarse y resistir, el esfuerzo germánico se desmoronó frente a la inmensidad del territorio, la hostilidad climática y la insuficiencia logística, convirtiendo a este frente en el escenario de su derrota. Falta de alimentos y medicinas, el fracaso logístico alemán en el frente oriental. Las líneas de suministro alemanas en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial enfrentaron una serie de desafíos que complicaron enormemente el avance y mantenimiento del esfuerzo militar del Tercer Reich. Desde el inicio de la Operación Barbarroja, los problemas logísticos comenzaron a surgir, evidenciando una subestimación tanto de la resistencia soviética como de los obstáculos naturales y climáticos de la región. A medida que las tropas germanas penetraban en territorio enemigo, las distancias entre los frentes y las bases de suministro se ampliaron de manera alarmante. Por ejemplo, Moscú se encontraba a casi 1.600 kilómetros de Berlín, convirtiendo cada envío de recursos en una operación compleja y vulnerable. La red ferroviaria rusa, diseñada con un ancho de vía diferente al europeo, representó un reto inmediato. Aunque los alemanes intentaron adaptar las infraestructuras capturadas, los trabajos de conversión requerían tiempo y recursos que escaseaban. Los soviéticos, por su parte, destruyeron sistemáticamente puentes, vías y otras instalaciones esenciales durante su retirada, ralentizando aún más las operaciones logísticas invasoras. A pesar de estos esfuerzos, el transporte terrestre también enfrentaba grandes limitaciones debido a la falta de carreteras adecuadas y a un terreno que combinaba vastas llanuras con áreas montañosas, bosques densos y ríos amplios. El clima extremo fue, sin duda, uno de los factores más determinantes en el colapso logístico germánico. Los inviernos rusos, con temperaturas que frecuentemente descendían por debajo de los 30 grados bajo cero, transformaron el transporte de suministros en una tarea titánica. Los motores de los camiones se congelaban, el combustible perdía eficacia y los sistemas mecánicos sufrían averías constantes. En muchos casos, los vehículos quedaban inservibles, dejando a las tropas sin acceso a los recursos necesarios para su supervivencia y operatividad. Los alimentos, igualmente,
llegaban a menudo congelados, lo que requería un esfuerzo adicional para su preparación en condiciones precarias. Las raciones eran insuficientes en cantidad y calidad, lo que debilitaba físicamente a los soldados y afectaba su moral. Las cocinas de campaña se convirtieron en una herramienta crucial, aunque dependían de la disponibilidad de ingredientes locales o suministrados por las líneas logísticas. Sin embargo, el saqueo y la recolección en áreas conquistadas también se convirtieron en prácticas comunes, especialmente cuando las líneas de suministro eran incapaces de satisfacer las necesidades básicas. El transporte ferroviario, a pesar de sus limitaciones, se mantuvo como una de las principales vías para el movimiento de grandes volúmenes de suministros. No obstante, las rutas de tren eran vulnerables a sabotajes y ataques soviéticos, además de enfrentar retrasos significativos debido a las necesarias adaptaciones técnicas. Los convoyes de camiones, esenciales para llegar a zonas más remotas, sufrían igualmente las consecuencias del terreno y el clima. Durante los inviernos, las carreteras se cubrían de hielo, mientras que las lluvias primaverales y el deshielo transformaban los caminos en lodazales intransitables. En un intento por sortear estas dificultades, los alemanes recurrieron al uso de trineos tirados por caballos nativos, conocidos como panges. Aunque resistentes, estos animales no podían cubrir las demandas logísticas de un ejército en expansión. El transporte de medicamentos en el frío extremo era un desafío, ya que muchos requerían circunstancias de almacenamiento específicas para mantener su eficacia. La congelación comprometía estos productos, mientras que la escasez de un sistema logístico eficiente dejaba a numerosos militares sin acceso a los cuidados médicos necesarios. Esto aumentó la incidencia de enfermedades y la mortalidad por lesiones tratables, ampliando las bajas no solo en el campo de batalla, sino también en las zonas de retaguardia. La resistencia rusa aprovechó al máximo estas debilidades logísticas. Las tácticas de tierra quemada, combinadas con la movilización de la industria hacia regiones del este menos accesibles, aseguraron que los invasores no pudieran beneficiarse de los recursos locales. Al mismo tiempo, los aliados occidentales proporcionaron material bélico y suministros a la Unión Soviética, fortaleciendo sus capacidades y aumentando la presión sobre las ya tensas líneas de suministro alemanas. De hecho, se estima que los Estados Unidos aportaron casi 2 millones de toneladas en alimentos durante este proceso. Aunque los nacionalsocialistas intentaron establecer depósitos estratégicos y mejorar sus métodos de transporte, estas medidas resultaron insuficientes frente a la magnitud de los desafíos. Las soluciones improvisadas, como el uso de caminos secundarios o el transporte en pequeños convoyes, no pudieron compensar las fallas estructurales y estratégicas de un sistema logístico que, desde su concepción, no estaba preparado para las exigencias de una campaña en un territorio tan vasto y hostil. Chatarra. Gracias al hielo, los inútiles carros de combate alemanes. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los carros de combate germanos desempeñaron un rol crucial en el frente oriental, con modelos que marcaron hitos tecnológicos y estratégicos. El Panzer IV, inicialmente diseñado con un cañón de 75 milímetros, se consolidó como un tanque medio versátil, capaz de adaptarse tanto al apoyo a la infantería como al combate directo contra otros blindados. Su blindaje frontal alcanzaba los 80 milímetros en versiones avanzadas, mostrando su evolución frente a las demandas del conflicto. En 1943, el Panzer V Panther fue introducido como respuesta directa al T-34 soviético. Este modelo, con un blindaje frontal de hasta 100 milímetros y un diseño inclinado que aumentaba la protección, se destacó por su cañón de 75 milímetros y su velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. Pese a ser uno de los mejores tanques del conflicto, sus problemas mecánicos iniciales limitaron su rendimiento en el campo de batalla. Por otro lado, el Panzer VI Tiger I simbolizó el poderío de los tanques pesados alemanes. Armado con un cañón de 88 milímetros, era capaz de destruir a sus enemigos desde largas distancias. Su blindaje frontal de hasta 120 milímetros y su peso de 57 toneladas lo hacían imponente pero menos maniobrable, una desventaja significativa en terrenos complicados. Con estos carros de combate como telón de fondo, en los inviernos de los 3 años a partir de 1941,
El frío intenso afectó no solo a las tropas, sino también a los vehículos, cuyos mecanismos internos se congelaban debido al espesamiento de los lubricantes. Las tripulaciones ocupantes se vieron obligadas a improvisar soluciones, como encender pequeñas fogatas bajo los tanques para evitar daños severos en los motores durante las noches. La nieve profunda, que podía superar el 1,5 metros en algunas regiones, añadió un obstáculo significativo. Los tanques germánicos, con orugas más estrechas, se atascaban con frecuencia en terrenos difíciles, una desventaja evidente frente a las carrozas rusas, que contaban con orugas anchas y mejor adaptadas. La movilidad reducida de los vehículos germanos complicaba las maniobras ofensivas y exponía a las unidades a emboscadas soviéticas bien planificadas. Mientras tanto, dentro de los carros de combate alemanes, las tripulaciones sufrían de un frío constante, ya que estos vehículos no contaban con sistemas de calefacción efectivos. Aunque el blindaje y la potencia de fuego de vehículos como el Panzer IV, el Panther y el Tiger I eran formidables en teoría, su desempeño práctico se vio comprometido en terrenos nevados y helados. Las orugas del Panther y el Tiger I, en particular, demostraron ser inadecuadas para el terreno fangoso que dejaba el deshielo en primavera y el barro congelado del invierno. Estos problemas de movilidad no solo ralentizaban las operaciones, sino que también aumentaban la vulnerabilidad de las unidades invasoras frente a los contraataques de los invadidos. Definitivamente, la falta de fiabilidad de sus vehículos contrastaba con la simplicidad y eficiencia del diseño del T-34, que facilitaba reparaciones rápidas incluso en condiciones adversas. Las tropas rusas, además de estar mejor equipadas, emplearon estrategias diseñadas para maximizar las dificultades que enfrentaban los carros alemanes en semejante invernada. Campos minados, emboscadas y el uso del terreno como ventaja táctica fueron factores clave que limitaron aún más la eficacia germana. Por su parte, los soviéticos aprovecharon las ventajas de su conocimiento del terreno y de sus vehículos adaptados al clima, consolidando su resistencia y capacidad ofensiva. Mientras tanto, las largas jornadas en estados climáticos extremos, combinados con la imposibilidad de mantener la movilidad y la eficacia de los tanques, llevaron a un agotamiento físico y psicológico. Como si este panorama fuera poco, en la batalla de Kursk, librada en julio de 1943, estos carros de combate se enfrentaron a una abrumadora superioridad numérica del país tomado. Alemania desplegó cerca de 3.000 blindados, confiando en su tecnología avanzada. Sin embargo, las tácticas soviéticas, como la defensa en profundidad, el uso masivo de minas y emboscadas con tanques enterrados, contrarrestaron efectivamente las capacidades de los ocupantes. La combinación de inteligencia precisa y contraataques coordinados aseguró una resistencia férrea que marcó un punto de inflexión en el conflicto a favor del país aliado. Equipos de vigilancia en la noche, frío, polvo y grandes distancias en el frente oriental. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas en el frente oriental enfrentaron la necesidad de adaptarse a un entorno bélico marcado por una creciente desventaja táctica y tecnológica. En este contexto, surgió la implementación del Zielgerät 1229, también conocido como Vampir, un sistema de visión nocturna que empleaba tecnología de infrarrojos activos, marcando un notable avance en la innovación militar de la época. El desarrollo del Vampir estuvo enfocado en proporcionar a los soldados germanos la capacidad de operar eficazmente en situación de baja visibilidad, donde el uso de métodos convencionales era limitado. Su utilización fue fundamental en el contexto de estas latitudes, ya que las particularidades geográficas y climáticas de esta región se veían agravadas de noche y requerían de esfuerzos adicionales. Este vasto territorio, marcado por una variedad de terrenos y condiciones climáticas extremas, no solo moldeó la logística militar, sino que también dejó una huella duradera en las tácticas nocturnas. Este dispositivo se integraba con el fusil de asalto STG-44 y estaba compuesto por un proyector de luz infrarroja y un convertidor de imagen, permitiendo a los operadores visualizar objetivos en la oscuridad total sin ser detectados. Aunque su alcance era relativamente limitado, de menos de 100 metros, ofrecía una ventaja táctica crucial en ciertas situaciones nocturnas. El conjunto completo,
que incluía una batería portátil necesaria para su funcionamiento, alcanzaba un peso total de aproximadamente 14 kilogramos, una carga que las tripulaciones debían transportar durante las operaciones. Introducido a finales de 1944, el uso del Vampir quedó restringido a un número reducido de unidades, con una producción estimada de 310 dispositivos. A pesar de su distribución limitada, el sistema fue asignado a militares especializados conocidos como Nachtjäger, o cazadores nocturnos. Estos combatientes eran seleccionados y entrenados específicamente para llevar a cabo emboscadas y ataques sorpresa durante la noche, aprovechando la cobertura de la oscuridad para superar las desventajas estratégicas que enfrentaban las fuerzas alemanas. Los bosques densos, que cubrían extensas áreas del terreno, brindaban una cobertura natural que favorecía el sigilo y la ocultación. Estas características permitían a los Nachtjäger moverse sin ser detectados. Sin embargo, esta misma densidad vegetal complicaba la navegación y aumentaba los riesgos de desorientación o emboscadas enemigas. Las llanuras y colinas que se intercalaban con estos bosques también jugaban un papel dual. Mientras que podían ofrecer una vista estratégica del entorno, también ocultaban trampas y minas, lo que exigía una planificación cuidadosa antes de cualquier operación. Los Nachtjäger trabajaban en turnos para asegurar una vigilancia continua, empleando el Vampir para detectar movimientos enemigos mientras permanecían ocultos en la oscuridad. El clima, en ese contexto, añadió una capa adicional de complejidad a las misiones nocturnas. El Vampir veía reducida su efectividad debido a las baterías debilitadas por el frío. Este visor aumentaba considerablemente la carga que los soldados debían transportar, dificultando aún más la movilidad. Las noches prolongadas del invierno ofrecían una ventaja temporal, ya que ampliaban el período para realizar misiones nocturnas. Sin embargo, esta misma oscuridad prolongada limitaba la visibilidad natural, obligando a los oficiales a depender casi exclusivamente de sus dispositivos tecnológicos. La falta de luz lunar exacerbaba estas dificultades, haciendo que el reconocimiento del terreno y la identificación de objetivos fueran tareas considerablemente más arduas. Los militares debían realizar misiones de reconocimiento detallados, cartografiando el terreno y localizando posibles obstáculos o puntos de emboscada. El impacto psicológico de estas condiciones extremas no era menor. La combinación de frío, oscuridad y largas distancias generaba un nivel de estrés significativo entre las tropas. La fatiga física, resultado del peso adicional del equipo y el implacable clima, se veía amplificada por la tensión mental que suponía operar en un entorno hostil y de visibilidad limitada. Los soldados se veían obligados a mantenerse en constante alerta, una tarea que consumía tanto energía física como emocional. Para mitigar estos desafíos, el mantenimiento riguroso del equipo tecnológico era fundamental. Las baterías debían protegerse del frío y los visores nocturnos requerían revisiones frecuentes para asegurar su funcionalidad. Además, los Nachtjäger recibían entrenamiento especializado que incluía tácticas de sigilo y combate bajo el frío extremo. Este entrenamiento les permitía operar eficazmente incluso en las noches más oscuras y en terrenos congelados. Por su parte, la superficie reflectante de la nieve podía deslumbrar a los oficiales, complicando aún más la navegación y la efectividad del equipo de visión nocturna. En respuesta a estas dificultades, las tropas desarrollaron métodos tradicionales para complementar la tecnología, como el uso de señales acústicas y tácticas de proximidad para detectar movimientos enemigos. En este escenario, la tecnología avanzada, aunque esencial, no siempre garantizaba el éxito esperado. La falta de luz lunar representaba otro obstáculo significativo. Las noches extremadamente oscuras complicaban las emboscadas y los movimientos estratégicos, ya que los soldados debían confiar en métodos alternativos para orientarse. En estas circunstancias, las operaciones se planificaban cuidadosamente para hacerlas coincidir con noches más claras, cuando las estrellas o fuentes de luz natural proporcionaban algo más de visibilidad. Pérdidas militares y civiles masivas. El Frente Oriental como carnicería alemana y soviética. El Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial representó una de las tragedias humanas más significativas de la historia contemporánea.
con pérdidas humanas masivas, tanto en el ámbito militar como civil. En el plano militar, se calcula que aproximadamente 6,5 millones de efectivos germanos y otros miembros del Eje perdieron la vida en esta región. Estas cifras constituyen más del 60% de todas las bajas alemanas registradas durante el conflicto. A finales de diciembre de 1944, los informes médicos germanos contabilizaban 1.419.728 soldados muertos por diversas causas. Por parte de la Unión Soviética, las pérdidas militares también fueron devastadoras. Más de 8 millones de oficiales del Ejército Rojo murieron en combate o durante su cautiverio como prisioneros del conflicto. Paralelamente, este ejército capturó a alrededor de 5.700.000 militares alemanes, de los cuales una gran cantidad no sobrevivió al trato recibido como prisioneros. Sin embargo, las pérdidas civiles superaron con creces a las militares. En la potencia comunista se estima que 26 millones de personas fallecieron debido al conflicto. De este total, 20 millones fueron civiles, víctimas de la ocupación nacionalsocialista, hambrunas y genocidios sistemáticos. En Polonia, cerca de 6 millones de ciudadanos perdieron la vida, siendo más de la mitad de origen judío. Asimismo, en Bielorrusia y Ucrania, se reportó que más del 20% de la población civil fue asesinada. El impacto del clima frío y la geografía en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial se erigió como un factor determinante en las pérdidas humanas, tanto civiles como militares. Este frío extremo encontró a las tropas alemanas completamente desprovistas de equipos adecuados para enfrentarlo. La falta de ropa de abrigo y suministros invernales básicos condenó a muchos soldados a sufrir congelaciones severas en extremidades como manos y pies. En numerosos casos, estas lesiones terminaron en amputaciones y con mucha frecuencia en la muerte. Los registros indican que aproximadamente 14.000 oficiales requirieron amputaciones como resultado directo de estas condiciones. Además, la exposición prolongada al frío debilitó a las tropas, haciéndolas vulnerables a enfermedades respiratorias como la neumonía, que se propagaban con rapidez en un entorno donde el acceso a medicinas era limitado. La geografía del frente oriental no hizo más que amplificar el desafío impuesto por el clima. Las vastas llanuras esteparias y los ríos congelados se convirtieron en trampas mortales para las tropas alemanas, mientras que las fuerzas soviéticas aprovecharon el terreno para lanzar contraofensivas estratégicas, especialmente durante episodios como la batalla de Stalingrado. En esta campaña, el río Volga, congelado por las bajas temperaturas, sirvió como ruta de transporte y maniobra para las fuerzas rusas, permitiéndoles reabastecerse y reforzarse con relativa facilidad. La nieve profunda, las tormentas y la constante amenaza de congelación no solo dificultaban las operaciones militares, sino que sumían a las tropas en un estado de desesperación. Las condiciones psicológicas adversas llevaron a muchos a sucumbir al estrés o incluso al suicidio. Para algunos, la única opción parecía ser la retirada desesperada hacia Alemania, pero estos intentos de escape solían acabar en tragedia. Los soldados que intentaban regresar enfrentaban interminables extensiones de terreno nevado, donde las temperaturas extremas y la falta de refugio cobraban vidas rápidamente. La hipotermia se convirtió en una causa común de muerte, mientras que otros sucumbían al hambre debido a la falta de provisiones durante su infructuosa travesía. Aquellos que lograban eludir las fuerzas soviéticas y el frío encontraban con frecuencia un destino igualmente cruel: el agotamiento extremo o la captura. La mortalidad en el frente oriental alcanzó cifras alarmantes. Durante los primeros meses del invierno de 1941, alrededor del 23% de las tropas alemanas sucumbieron a las inclemencias del clima o a las enfermedades asociadas. Se estima que en total más de 250.000 militares germánicos sufrieron congelaciones, mientras que miles murieron directamente debido al frío. Tras el conflicto, salieron a la luz detalles más desgarradores. En varias áreas se descubrieron fosas comunes con los cuerpos congelados de oficiales invasores. Las investigaciones posteriores revelaron también cómo estas situaciones extremas afectaron a los civiles de las áreas ocupadas, quienes sufrieron masacres, desplazamientos forzados y abandono en circunstancias igualmente inhumanas.
Mientras que los soviéticos lograban adaptarse mejor al entorno, los alemanes pagaron un precio altísimo por su falta de preparación. El impacto del Frente del Este no tiene parangón en términos históricos. En contraste, frentes como el occidental o el del Pacífico, aunque también devastadores, registraron pérdidas significativamente menores en comparación.